Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, qué bueno que estemos un martes más en la casa del Señor, aún pese al clima, pese al día del trabajo, cualquiera que sea la circunstancia, por sobre todo el hambre y la sed por nuestro Señor debe ser la que prive sobre nuestras vidas y la que nos mueva y la que por sobre todo nos impulse a buscar a cada momento más de Él. Amén. Así es de que le voy a invitar a que se ponga de pie. Bendecimos al Señor por este momento precioso que nos da de sentarnos a sus pies y dejarnos que Él nos enseñe, que Él nos instruya. Amén. Vamos a ir directamente a la palabra, al libro del profeta Jeremías, capítulo 51 y el versículo 11. Afilad las flechas, llenad las aljabas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Afilad las flechas y llenad las aljabas. De eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, hoy queremos hacerlo como tú, Señor, lo instruyes. Queremos entrar por tus puertas primeramente con agradecimiento en nuestro corazón, con agradecimiento en nuestra vida, con agradecimiento en nuestro ser, en nuestra mente. Señor, no tenemos con qué pagar tu bondad, tu amor y tu misericordia. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros de principio a fin. Te bendecimos, trae con bien a los que aún vienen de camino y a los que se quedan en casa, guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Es muy importante que usted y yo avivemos el don de Dios, el don que el Señor ha puesto en nosotros. Y uno de esos dones es una promesa que Él nos ha dado en su palabra, que es que nos iba a dar de beber de esa agua de vida. Y esa agua de vida tiene que provocar en nosotros cada vez más una sed y un hambre espiritual por buscar de Él, por estar siempre atentos con nuestros oídos a lo que Él quiere hacer, a lo que Él quiere para nosotros, para escuchar su propósito, para escuchar su voluntad. Y en este pasaje de Jeremías, que es lo que acabamos de leer, es un extracto de la profecía contra Babilonia. Hay muchas enseñanzas que podríamos sacar de ahí, pero lo que me llamaba la atención es el versículo 11, donde al profeta se le dice que escriba en un rollo la profecía y pone esa parte: afilad las flechas y llenad las aljabas. ¿Sí? En esas dos partes vamos a meditar. Lo demás, pues lo vamos a dejar por ahí a un lado, porque esto es lo que el Señor quiere que retomemos de este versículo. Aunque si nosotros hablamos de Babilonia, yo compartía con mi padre que Babilonia nosotros creemos que solo es en un sentido religioso, en un sentido de idolatría, de adoración, pero no solamente abarca eso, sino es un sistema, hermano, religioso, político y social que se mueve en el mundo. Entonces, la profecía en este momento que Jeremías está diciendo es que es prácticamente la caída de ese sistema, Entonces, la parte escatológica se la vamos a dejar a nuestro Padre espiritual. Yo solo lo que quiero retomarle es que allá afuera hay un sistema que quiere envolvernos, que quiere que nosotros seamos asimilados por él. Y es en ese punto en donde el Señor le dice a su pueblo: afilad las flechas y llenen sus aljabas.
porque ya está decretado que Babilonia va a caer. Pero bueno, ¿a qué nos atañe esto? Mucho tiene que ver con nosotros, porque si bien es cierto, el Señor dijo que nuestra morada estaba en los cielos, que nosotros teníamos ya parte con Él, que éramos herederos de sus promesas, que éramos parte de su familia, pero Él también dijo que Él no nos quitaba del mundo, sino que entre medio del mundo Él nos iba a guardar, Él nos iba a proteger. Entonces dice en una parte de su oración Jesús, dice Él, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros tenemos ya la victoria de parte del Señor, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer, hay una parte que nos toca a nosotros, no descuidar, sino al contrario, estar pendientes, estar firmes. Entonces, el Señor requiere de nosotros que estemos listos, preparados en todo momento y más aún en estos tiempos en los que vivimos. Usted puede ver, hay muchos ejemplos en la Biblia en los que el Señor demanda que cuando Él llama, a aquel al que llama esté ya listo, esté ya preparado. Por ejemplo, tenemos el famoso episodio de la higuera. Cuando Jesús pasa y ve que la higuera no tiene frutos, Él no estaba preguntando si era tiempo de frutos o no. La higuera tenía que tener frutos. Era parte de la higuera que tenía que darle al maestro. Entonces, así nosotros tenemos que estar listos, preparados, para cuando Él nos llame, para cuando Él nos diga conforme a su propósito, nos encuentre preparados, nos encuentre listos. Entonces, nosotros hemos recibido una bendición extraordinaria, puse yo aquí. Su palabra dice que Dios tiene un propósito y una función para cada uno de sus hijos, desde antes que nos dieran a luz a nosotros. Eso debe ser un motivo más que suficiente para que busquemos su rostro, su presencia y su voluntad a través de su palabra. Vamos a ver Isaías 49, el versículo 1 y 2. Y me llama la atención, tengan la mente, afilad las flechas y llenad las aljabas. Y esta es parte de la profecía de Isaías. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre. Mencionó mi nombre. Versículo 2. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, y en su aljaba me ha escondido. Entonces, según lo que dice Isaías, el Señor nos ha hecho como una saeta, como una flecha para Él, dispuestos en su aljaba. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Afilad las flechas y llenad las aljabas. Entonces, es un llamado para nosotros, como flechas en las manos del Señor, como esa saeta, dice saeta escogida. Usted y yo no somos cualquier flecha. Tenemos un propósito. El Señor lo vio desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos. Y dice, ¿qué decía el versículo 1? Desde antes, en el vientre materno me llamó por mi nombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por estar preparados, por ser esas saetas en las manos del Señor, para que cuando Él nos quiera usar, cuando Él quiera hacer uso de nosotros estemos listos, afilados, que nosotros estemos en el nivel óptimo para poder hacer su voluntad. Entonces, para llevarlo más práctico, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado la oportunidad de bendecir a nuestros hermanos? Pero no
estamos dispuestos, no estamos preparados con nuestros oídos espirituales atentos, no estamos preparados con nuestros ojos espirituales para ver la necesidad del hermano. Entonces, ahí nos perdimos una buena oportunidad de ser flechas, de ser esa saeta que está en la aljaba del Señor. Y lo estamos viendo en cosas prácticas, hermano. Pero, ¿qué de los que nos rodean y necesitan una palabra de aliento? Que necesitan una palabra de parte del Señor. ¿Estamos afilando? ¿Estamos sacándole filo a la espada de la palabra? Porque dice el versículo, ha hecho mi boca como espada afilada. Ha hecho mi boca como espada afilada. Y a la que tenemos que sacarle filo es a la espada de la palabra, hermano. Aunque muchas veces nosotros le sacamos filo para darle al hermano que está a la par, que no debería de ser así. Pero no en nuestra boca. Él la ha hecho como espada afilada. Como espada afilada. Entonces, a lo que yo le quiero llevar es eso, afilar las armas, afilarnos como flecha, a sacarle filo, a sacarle brillo a nuestra vida espiritual. Que el Señor cuando nos demande, cuando el Señor nos pida algo, que nosotros estemos listos, que nosotros estemos realmente preparados. Y fíjese que no requiere de mucho, solo requiere de que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Hace 2 meses me sucedió un episodio en el trabajo. Me cambiaron de lugar, de ubicación. Entonces, en el lugar donde estoy, pues estoy un poquito retirado de todos. Entonces eso me da espacio para tener mi porción de la Biblia. Y yo siempre lo tengo ahí. Entonces estoy haciendo algo, en los momentos en los que me saturo de las cosas, del trabajo del día a día, pues leo mi porción y así. Entonces se lo digo porque es lo que yo hago, no es para que me imite ni por ser pretencioso, sino el asunto a lo que yo le quiero llevar es de que una compañera de trabajos llega y se acerca y me dice, mire, don Marlon, fíjese que necesito tal y tal cosa. Y yo generalmente, pues cuando tengo a alguien acá, no levanto la vista, porque puede ser que vea algo que no deba de ver. Entonces, más aún si es una señorita. Entonces, sí, le dije. Y vi que ella se quedó e hizo una pausa. Entonces, cuando hizo una pausa, entonces sí la volteé a ver. Y se había quedado viendo a la porción que yo tenía así abierta. Y se le salió una lágrima. Mire, me dijo lo que dice ahí. Y yo, esas palabras estaba esperando oír. Ni siquiera tuve que hablar, dije yo dentro de mí. El Señor habló aquí. El Señor habló a través de su palabra. Y entonces me dijo, mire, ¿y cómo hace usted para leer la Biblia? ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? Y entonces le empecé a decir, usted puede empezar a leer el proverbio, los salmos y no sé qué, pero de una persona que nunca jamás había esperado yo, hermano, que sucediera eso, ni que sucediera de la forma en la que sucedió. Pero imagínense qué impactante y qué importante es que usted y yo estemos a su voluntad, estemos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Y es tan impactante que aún sin necesidad de hablar, sin necesidad de pronunciar palabra, el Señor nos puede usar, el Señor nos puede llevar. Y usted me puede decir, pero y ha habido cambios, no, eso ya es obra del Espíritu Santo y del Señor, yo no me puedo meter ahí. Pero una cosa es cierta, su palabra no va a regresar vacía. Él lo ha prometido y Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar siempre dispuestos, porque esas son las maneras, las formas en las que el Señor
quiere obrar a través de nosotros. Ahora, no crea que yo le voy a dar vuelta a la Biblia y le voy a tener del otro lado para que todos hagan lo mismo. No, no, si eso fue porque el Señor así lo dispuso en esa ocasión. Pero tenemos que estar listos. Él ha hecho mi boca como espada afilada y la sombra de su mano me ha escondido y me ha hecho también saeta escogida y en su aljaba me ha escondido. Y fíjese bien lo que me decía el Señor. Hay dos lugares, por lo menos en este pasaje, donde podemos estar escondidos, sino porque hay más. Sí, el Salmo dice, Él me esconderá en lo secreto de su tabernáculo. Pero aquí hay dos lugares donde el Señor nos esconde, en el hueco de su mano. Y cuando Él nos esconde en el hueco de su mano, es esa protección, hermano, es esa seguridad, es el respaldo, es su favor que va delante de nosotros, que va cubriéndonos. Es ese cuidado que cuando nosotros vamos caminando, el Señor detiene, pone su mano para que no recibamos el daño, Lo dice su palabra. Fíjese que en esta vez que tuvimos el privilegio de tener a mi madre biológica y a mi hermano, pues salimos a dar la vuelta fuera de la ciudad. Cuando regresamos, unos segundos antes de que yo pasara, dos motos venían ahí haciendo sus acrobacias y insolentándose el uno con el otro. Pues terminó en que uno de ellos cayó, se pegó con un carro y cayó, pero a centímetros, hermano. Y cabal, yo despacito tuve el tiempo de detenerme, porque cabal, yo era el próximo. Si yo no sé, bendito Dios, cómo es que el muchacho no se vino a detener en el carro de nosotros. Bueno, todos nos quedamos sorprendidos. Bueno, puse las intermitentes, todos los carros se detuvieron, los fuimos a auxiliar. Pero lo que le quiero decir es, ¿quién fue el que me detuvo? ¿Quién fue el que puso un poco de tráfico para que esos segundos me dieran tiempo de poder salvarme de ese accidente o de ese episodio? Definitivamente es la mano del Señor. Es su mano que nos protege. Es su mano que nos abriga, que viene cuando nosotros estamos en esos momentos de debilidad, en esos momentos tal vez que vienen a nuestra vida, en los que necesitamos ser confortados por su mano. Pero también hay otro lugar en donde debemos de estar escondidos, y es en su aljaba. Y ahí estamos escondidos, hermano. Eso que estamos escondidos en su aljaba no es solamente para que Él nos proteja, sino porque Él ya nos tiene dispuestos para un propósito específico. Entonces, tenemos que estar en las dos condiciones. Qué rico estar escondido en la mano del Señor, sentir su protección. Pero qué rico también que Él nos esconda para hacer su propósito, para hacer su voluntad, para llevar y hacer lo que Él quiere que hagamos a través de nosotros. Nosotros, todos, como hijos de Dios, somos saetas dispuestas en su aljaba, es decir, que somos instrumento en sus manos, por lo que debemos estar bien afilados y listos para cuando la mano del Señor nos lance. Y es lo que hablamos desde el principio. Sí, Él sabe en el momento en el que Él nos va a usar, en el que Él nos va a dirigir, en el que Él nos va a llevar. Pero somos nosotros también los que tenemos que estar listos, que estar preparados. Mire, y dice Proverbios 27:17, que a muchos no nos gusta, ¿verdad? El hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Entonces, es parte de que usted y yo, mire, nos estemos sacando filo, que usted y yo nos estemos afilando, pero eso no significa que nos vamos a estar dando, hermano, y vamos a estar en pugnas
uno contra el otro. No, no, eso significa que su fe tiene que afilar la mía. Va a haber momentos en los que mi fe va a venir como este lado, mire, que no tiene filo. Entonces usted tiene que agarrar su fe y decirme, no hermano, ¿qué le pasa? Tenga fe. Si el Señor ya ha estado con usted en otras, ¿por qué no lo va a sacar de esta? Eso significa Proverbios 27:17, que el hombre se forje con el hombre. Así como las flechas, su punta de hierro tenía que ser afilada con un hierro, nosotros tenemos que ser afilados, hermano, permitirnos afilarnos nosotros. Y principalmente del hombre y la mujer que el Señor ha puesto en este lugar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos miran nuestros líderes que está algo romo, está algo tocho, dicen ahí el machete, ¿verdad? No está cortando como debe de cortar. Hay que sacarle filo. Hay que sacarle filo. Entonces viene nuestra madre en la fe con su lija, ¿verdad? Que es la palabra, a sacarnos filo. Pero ¿cuántos nos dejamos verdaderamente? ¿Cuántos nos dejamos verdaderamente? Y asimilamos la palabra cuando de verdad yo necesito de verdad dar filo en esa parte. Y estamos hablando de la fe, solo de la fe. Pero ¿qué pasa cuando el amor a Dios se va menguando, se va apagando? Lo mismo. Tenemos que juntarnos con otro hombre, con otro igual a nosotros, que tenga la misma fe, Como decía nuestro pastor, los que tienen la bendición y el Señor les ha puesto a leer sus escritos, somos imanes. Nosotros tenemos que juntarnos con otros igual a nosotros. Tener esa bendición de que si yo vengo con la fe decaída, encontrar a otro que esté más arriba en la fe y que me agarre y me afile, hermano, y me afile. Veamos Eclesiastés capítulo 10 y versículo 10. Si el hierro está embotado, o sea, está romo, y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. Es lo que estábamos hablando. Si el hierro, dice ahí, no tiene filo, se le ha ido su filo, entonces, ¿qué es lo que sucede? No va a ser efectivo, para cortar, Entonces, la mano tiene que ejercer más fuerza. Y entonces es donde usted y yo decimos, ay Señor, ¿por qué estoy pasando estos procesos? Porque estás embotado. Porque estoy embotado, me voy a decir yo. Porque estoy embotado. Me tienen que sacar filo. Y cuando yo no tengo el filo adecuado, la mano tiene que ejercer más fuerza, dice ahí. Y la otra parte dice, la sabiduría tiene la ventaja de impartir el éxito. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que tener la sabiduría de dejarnos afilar, Mire, no es sabio que el que agarre el instrumento, que el que agarre el arma, la deje sin filo. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque va a tener que ejercer más fuerza, más esfuerzo. Entonces nosotros pasamos por momentos en los que el Señor aprieta su mano, ¿verdad? Sentimos nosotros que el Señor, ay, ya casi. Pero es por eso, nos están afilando, nos hace falta un poquito más de filo en la fe, nos hace falta un poquito más de filo en la paciencia. Mire, si hay algo en lo que el Señor ha trabajado en mi vida, es en la paciencia. Usted me puede ver que soy tranquilo y todo, pero dentro de mí estoy dando vueltas, hermano, a las cosas. Tanto así que el Señor tuvo que usar a una doctora para decirme, mire, quieto. Eso le ha pasado a usted porque usted se estresa. Imagínese un hijo de Dios, hermano, estresado. O sea, pensé que no jamás lo iba a ver, pero lo vi en mi vida. Entonces, quietos.
quietos, mejor que el Señor nos agarre, mire, tranquilitos, aquí nos empieza a sacar filo, a que en el momento de la fragua, en el momento de que Él nos quiera usar, estemos sin filo. Entonces vamos a sentir cómo aprieta la mano del Señor. Una flecha, una espada, una lanza, cualquier instrumento de hierro, cuando está sin filo es poco efectivo, pues soy acá. Y el que lo usa debe aplicar un esfuerzo mayor para ejercer su tarea, hasta el punto en que la herramienta o arma no le sirva para el propósito que desea. Y esta es la parte fea, ¿verdad? La parte mala. Ya cuando definitivamente ya no se le puede sacar filo, entonces se tiene que desechar. Bueno, esperemos en el Señor no llegar hasta ese momento. El llamado para nosotros entonces y para nuestras vidas es estar afilados, que estemos listos para cuando la mano de nuestro Creador, nuestro Señor, nos decida usar. Entonces, hay unas flechas y aljabas que tenemos que estar listos y preparados. Y somos nosotros, con nuestra vida de devoción, presentándonos delante del Señor, viniendo acá con nuestros hermanos, recibiendo la palabra del Señor a través de nuestros pastores. Solo así vamos a poder ser saetas afiladas en la aljaba del Señor. Pero hay algo más, el Salmo 127, veamos qué es lo que dice, 3 y 5. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Siguiente versículo. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, no solo nosotros tenemos que estar afilados, hermano. Tenemos que empezar a sacarle filo a esas flechitas que van creciendo, a esas flechas que el Señor ha depositado en nuestra aljaba. Ahí lo dice su palabra. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Entonces, ya no solo el trabajo es para nuestra vida. Ya no solo yo tengo que estar afilado. Ya no solo yo tengo que dejarme moldear, hermano, por el filo de la palabra, sino también imitar al Señor, si usted me permite la palabra, en esto, y empezar a sacarle filo a las flechas que el Señor nos ha encomendado. Pero para esto, mire, hay un tremendo requisito, porque dice el Salmo, como flecha en las manos del guerrero. Entonces también, hermano, no es que nosotros debamos de ser cualquier cosa, porque dice como flecha en las manos del guerrero, así son los hijos. Pero verdaderamente nosotros estamos siendo afilados, estamos teniendo ese perfil, hermano, de guerreros. ¿Será que estamos de verdad conscientes de que estamos en una batalla espiritual? Que tenemos armas a nuestra disposición que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice Pablo. Pero estamos conscientes, hermano, estamos conscientes de que somos guerreros. Pero dice como flechas en la mano del guerrero. Y eso es lo que muchos de nosotros, o muchos de los padres que están allá afuera, hablemos de ellos para no hablar de nosotros, no quieren agarrar ese compromiso. Es más fácil, como lo hablábamos, papá, entregárselos a Babilonia, entregárselos al sistema. Y el sistema con los brazos abiertos les dice, tráiganmelos. Yo los alimento, yo les cambio el nombre, yo les doy un trabajo, una posición de renombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esas flechas que tienen que estar afiladas para cuando el Señor los use? Porque ese es el problema. Porque dice el primer versículo, donde el Señor, la versión Reina Valera dice herencia de Jehová, ¿verdad? Son los hijos. Pero esta, mire, regalo, quiere decir eso, es un regalo del Señor los hijos.
Y es un regalo, hermano, que hoy sí, cuando sea su tiempo, Él lo va a pedir. ¿Y cómo van a estar esos corazones? ¿Cómo van a estar esas armas? Pero más aún, ¿cómo vamos a pretender nosotros que nuestros hijos caminen, que nuestros hijos estén dispuestos, sino aún nosotros mismos no nos disponemos delante del Señor, no nos disponemos a su palabra, no nos ponemos a su disposición? Entonces, el llamado que nos hace el Señor es a estar preparados, hermano, a estar listos, a afilar primeramente nuestra vida, a sacar filo con la palabra, a sacar filo entre nosotros, pero no con contienda, sino animándonos, exhortándonos, como dice Pablo, exhortados unos a otros. Por eso no es regáñense unos a otros, no, la exhortación es edifíquense pues, edifiquémonos. Eso es afilarnos con nuestros hijos. Entonces, tenemos que venir preparados, hermanos. Tenemos que estar siempre listos. Y fíjese, le voy a compartir. Hablando eso de los hijos, hablando eso de que tienen que ser flechas, pero en las manos del guerrero o de una guerrera del Señor. Nuestro pastor predicaba acerca de las tablas cuando Moisés desciende, pero el Señor me hacía ver esto. Moisés tuvo que pagar un precio, 40 días y 40 noches, para bajar las ordenanzas del Señor. Y ese es el precio que muchos de nosotros como padres, o muchos allá afuera como padres y como madres, no quieren pagar. No quieren subir al monte, hermano. No quieren subir al monte a bajar qué es lo que el Señor quiere para su campamento, para su pueblo. Nosotros como hombres tendría que ser para nuestra familia, para nuestras esposas, para nuestros hijos. Entonces yo me quedé, Señor, tienes razón. Y entonces tuvo razón Moisés de sentirse frustrado, porque había dejado 40 días y 40 noches, hermano, para encontrar a su pueblo desbaratado. Y lo que yo no había visto, si quiere veamos lo de Deuteronomio 9, ahí ahorita sé que lo tenemos fresco, porque ha sido palabra que se nos ha dado fresquecita. El versículo 9:11 dice: y el Señor me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte. Bueno, versículo 11: y aconteció que al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. 40 días y 40 noches. Y sucede el episodio que nos compartía nuestro pastor, lo de las tablas de la ley. Pero lo que me llama la atención también es el versículo 18. Y me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Yo no había visto esto, que se volvió a subir otros 40 días y otros 40 noches, hermano, para interceder por su pueblo. Y usted y yo, Dios no quiera que veamos nuestro campamento siendo desbaratado. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar de brazos cruzados. Moisés sabía de que en un exabrupto, ¿verdad?, quebró las tablas de la ley. Pero sabía que ese pueblo no se podía quedar sin ley. Entonces no, tengo que subir de nuevo. Tengo que buscar el rostro del Señor, y ahora aún más,
porque tenía que aplacar la ira del Señor. Tenía que interceder por ellos y decirle: Señor, por favor, no los consumas, no los destruyas, dales otra oportunidad. Y mira el versículo 19: porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. Y el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo, y también intercedí por Aarón, dice, al mismo tiempo. Entonces, fíjese qué tremendo. Vemos a Moisés esforzándose 40 días y 40 noches, restringiendo su vida, restringiendo su alma. Tal vez físicamente solo de comida y bebida, porque así lo dice él. Pero, ¿cuántos de nosotros nos estamos restringiendo de la comida y bebida que nos ofrecen en el mundo, que nos ofrece el sistema, para traer la instrucción del Señor para nuestro campamento? ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que el Señor me enseñaba con Aarón? Muchas veces los Aarones somos nosotros como hombres. Muchas veces es la mujer la que sube, intercede por nosotros. Y no solo por nuestros hijos, también dice, tuve que interceder por Aarón, dice Moisés. Porque si no, el Señor también se lo pasa llevando. Muchas veces, la mujer es la que toma ese papel, de bajar la palabra, de traer la luz a la casa. Y aún, para vergüenza de muchas veces de nosotros como hombres, que ellas tienen que interceder por nosotros, hermano. Cuando hemos sido nosotros los llamados, como Moiséses, a ir delante del Señor, a estar afilados, a estar preparados. Entonces dice Isaías, somos flechas, somos saetas escogidas en la java del Señor, pero depende de nosotros dejarnos afilar por sus manos, dejarnos amoldar, hermano, venir a la casa del Señor y dejarnos afilar por la fe, con la palabra. Y no solo eso, sino también pasarle esto a nuestros hijos, a nuestra generación, para que cuando venga el sistema los encuentre bien afilados, que los encuentre como Daniel, ¿verdad? Y los otros 3 muchachos. No, yo no voy a comer lo que tú dices, yo no voy a hacer lo que tú dices. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, ser afilados, ser moldeados, Señor, por medio de tu palabra, por medio, Señor, de tus mandamientos, por medio de tu voluntad. Padre, que podamos, Señor, entender que somos saetas, que somos flechas en tus manos, Señor. Tú nos tienes ahí con un propósito. Tú nos tienes escondidos, Señor, no solo para protegernos, para guardarnos con tu cuidado, sino porque tú has dispuesto sobre nuestras vidas un propósito, Señor, y una intención. Y nosotros queremos estar listos, queremos estar firmes, queremos estar de pie, Señor, pendientes, atentos, velando, Señor, como aquellas vírgenes, Señor, sabias, sensatas, que estuvieron, Señor, vigilantes a que tú aparecieras. Así queremos ser nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser forjados, Señor, en tu yunque. A poder, Señor, ser amoldados. Que cada propósito, Señor, que cada situación que nosotros enfrentemos, que busquemos, Señor, tu rostro para poder entender, Señor, a cabalidad tu propósito y tu voluntad sobre cada situación. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por las manos que hoy se disponen a dar, Señor, para tu obra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.